En el año del centenario apareció un signo de agüero en los cielos. La gente que sabía leer se enteró de que era el cometa Halley y no había nada que temer. Los científicos lo entendían y todo estaba bajo control, pero en los pueblos, donde el fulgor destruyó la paz de la noche e inquietó al ganado, este fenómeno fue un presagio. Los viejos les dijeron a los jóvenes que significaba guerra, muerte, hambre y peste. Eso fue confirmado por un hombre llamado Madero. La revolución que inició con el levantamiento de Francisco I. Madero y que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz supone una de las etapas más complejas de la historia de México. Un conflicto social, político y militar que durante la segunda década del siglo XX estuvo representado tanto por la lucha del pueblo como por el violento conflicto entre diferentes facciones que combatieron para obtener el poder de la nación. Poco tiempo tras su final, la revolución ya era conocida como un importante acontecimiento para el pueblo mexicano. Tras la experiencia bélica, muchos pasaron a escribir sobre estos años en los que las figuras heroicas dieron esperanza al pueblo, pero también en los que la revuelta degeneró en función de intereses particulares. Hablamos de unas obras que, en el mejor de los casos, son un testimonio de primera mano del conflicto, y en el peor, una versión subjetiva de los hechos. Pero todas tienen, sin lugar a dudas, un referente claro en la que es tenida como la novela de la Revolución Mexicana. Hoy hablamos de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Azuela también vivió la etapa de la Revolución, en su caso como simpatizante de Madero. Una vez que este derrocó a Porfirio Díaz, Mariano Azuela, por entonces médico, fue nombrado jefe político de Lagos de Moreno, su pueblo natal. Pero Madero fue asesinado en 1913 y el gobierno provisional de Carranza entró en conflicto con el ejército de Francisco Villa, al que se alistó Azuela. Las derrotas se hicieron continuas, de manera que el médico se vio obligado a exiliarse a Estados Unidos. Llegó entonces a El Paso, Texas, según contó más tarde, con un lío de papeles debajo de mi camisa de manta. Se trataban de las primeras páginas de Los de Abajo, una serie de cuadros y escenas de la revolución actual que contaban sucesos que Azuela pudo conocer, personalmente o a través de historias ajenas, y que contaban con unos personajes con clara inspiración tanto en personalidades populares durante aquella época, como a simples soldados y bandidos. Fue El Paso del Norte quien se ofreció a publicar esta obra por entregas, además de imprimir 1000 ejemplares en formato de libro con los que el autor podría sacar algo de ganancia a su novela. Pero los carrancistas tomaron Ciudad Juárez, creando una confusión en las primeras horas que permitió a Azuela reintegrarse a México antes de que esas 1000 copias llegaran a realizarse. 5 años después, Azuela, ya establecido en Ciudad de México, realizó una segunda edición por su cuenta. Una tirada de unos 1000 ejemplares que se repartieron entre amigos, familiares y algunas librerías que los tuvieron durante años, sin que nadie se percatara de esas copias. Y así seguirían hasta que en 1924 salió en el Universal Ilustrado el incendiario artículo titulado El afeminamiento de la literatura mexicana, bajo la firma del dramaturgo Julio Jiménez Rueda. En este se criticaba la falta de una literatura de los hechos de la Revolución, tan cercanos en el tiempo. Unos días después, Francisco Monterde respondería con otro artículo llamado Existe una literatura viril. Dejando a un lado el sexismo de la prensa de la época, este escritor y periodista rompía una lanza a favor de las letras mexicanas, pues guardaban una de las mejores novelas de aquellos tiempos, aunque ignorada. Así, Los de Abajo pasó de artículo en artículo. Varios intelectuales la desconocían, otros tan solo habían oído hablar de ella, y muy pocos habían leído la novela que, tras esta polémica, condujo a una futura edición que la convirtió en la novela de la Revolución Mexicana. ¿Y qué nos ofrece esta obra? En ella conocemos los días revolucionarios de Demetrio Macías, un campesino que, perseguido por los federales, se ve obligado a separarse de su mujer y su hijo, y junto a algunos hombres de confianza se convertirá en el jefe de un grupo de rebeldes que se harán un hueco en el convulso panorama de la revolución.
Mariano Azuela afirmó que esa novela se escribió sola. No necesitó imaginar acontecimientos que llevaran a sus personajes por caminos inventados. En vez de eso, se apoyó en la realidad misma, lo que dota a Los de Abajo, como las siguientes novelas de la Revolución, de cierto realismo. Es parte del estilo de Azuela, pues, como él mismo dijo, con el mismo placer hago memoria del olor del tomillo en el campo que del humeante estercolero en los corrales de la ordeña y de la boyada. Esto se refleja en su estilo, en el que la acción y el movimiento son la norma. Además, el lenguaje remite a la realidad del México rural. Notamos cómo Demetrio y sus hombres tienden al habla popular, mientras que otros, como el curro Luis Cervantes, presentan un habla más neutra. Y luego están los más humildes, que muestran el mayor arcaísmo en sus palabras. Pero que sea una obra realista no quiere decir que no se aprecien otros elementos que algunos han calificado como mitológicos. Es difícil hablar de mito cuando este tipo de narraciones apuntan a hechos sucedidos en un pasado remoto. La Revolución Mexicana no es algo tan lejano, e incluso Mariano Azuela la vivió, pero muchas de sus figuras y acontecimientos adquirieron entre el pueblo el carácter de leyenda, todo un mito nacional que ha configurado México hasta la actualidad. A este respecto, comenta el catedrático Marco Simón que el mito se refiere siempre a acontecimientos pasados, pero su valor intrínseco es que esos acontecimientos forman una estructura permanente que se refiere simultáneamente al pasado, presente y futuro. Y el carácter episódico de la obra, con capítulos que en su mayoría presentan cierta autonomía con respecto a los demás, apuntan al modelo de la epopeya. Es una apreciación ofrecida por Seymour Menton, quien ve en Los de Abajo una suerte de epopeya del pueblo mexicano. Sus tres partes pueden, además, asimilarse a los mitemas establecidos por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, donde se ve la estructura del héroe mítico. Es cierto que el héroe contemporáneo es distinto al del mito, por ello, algunos mitemas difieren de la premisa inicial. Sin embargo, veremos que la estructura se mantiene en su mayor medida. La novela comienza in media res, con un diálogo que no sabemos sino hasta algunas líneas que se establece entre Demetrio y su mujer. Pronto, los federales irrumpen en la casa y vemos su depravación al matar al perro de la familia y el intento de violación a la mujer. Entonces el héroe aparece y solo con su imponente presencia espanta a los militares. Sin embargo, este debe abandonar el hogar, dejando a su mujer e hijo al cuidado de otros familiares. Este repentino abandono del hogar es la llamada la aventura de Demetrio. La ayuda sobrenatural se sustituye en las historias modernas por una señal que mueve al héroe hacia su periplo. En este caso es el incendio de su casa, que Demetrio contempla a lo lejos como indicio de que ya no hay marcha atrás. Con la certeza de que ahora será un perseguido, Demetrio continúa la marcha para reunirse con sus hombres. Es el cruce del umbral, así como el paso al reino de la noche, en el que el héroe se desenvuelve a través de la sierra de Jalisco. Tras reunirse con sus hombres, estos hacen gala de su perseverancia. Al día siguiente de la llegada del jefe, aguardan a la llegada de los federales desde las alturas de la sierra, causando un importante número de bajas. Es relevante lo que dice Demetrio a los muchachos. El título de la obra es una clara alusión a las clases sociales. En toda sociedad están los de arriba, quienes tienen el poder, y los de abajo, que se limitan a servir. Está claro que la novela habla precisamente de los de abajo, pero en el primer tiroteo resulta curioso que Demetrio y sus hombres atacan desde arriba. Aquí los de abajo son los federales, que sufren la peor parte en el primer tiroteo de la novela. Este cambio de la estructura social es algo típico de las revoluciones. Pero la revolución también tiene su costo. 2 hombres de Demetrio mueren en el conflicto, siendo encontrados colgados de un mezquite. Asimismo, una bala alcanza al héroe en una pierna, por lo que deben descansar en la sierra. Allí son acogidos por los campesinos, quienes de buena gana ofrecen cobijo a los perseguidos. Hasta aquí el camino de las pruebas. Durante la convalecencia, en una de las chozas donde Demetrio reposa, recibe los cuidados de Camila, una muchacha de rostro vulgar pero dulce voz. Asimismo, para el 5º capítulo encontramos a un personaje que viene a sustituir el mitema del encuentro con la diosa en este mito moderno. Se trata de un curro, como se decía en ese tiempo a los señoritos mexicanos de ciudad.
Anteriormente federal, Luis Cervantes deserta para unirse a la causa de la revolución, pero los perseguidos dudan en confiar en él. Por ello, termina apresado temporalmente, hasta que sus conocimientos en medicina contribuyen a la mejora del líder y se incorpora a los rebeldes. Pero no pasa mucho tiempo hasta que comprendamos la personalidad de Cervantes. Pese a obtener la simpatía de los rebeldes, este permanecerá con ellos tan solo por su propio bien. Mientras Demetrio termina de recuperarse, sus hombres descubren que el gobierno de Victoriano Huerta está a punto de ser derrocado. Es entonces cuando el Curro ve la oportunidad de que Demetrio se incorpore por completo a las fuerzas revolucionarias, de manera que Cervantes también se vea beneficiado. Usted no comprende todavía su verdadera, su alta y nobilísima misión. Usted, hombre modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo papel que le toca en esta revolución. Para beneplácito del general Pánfilo Natera, Demetrio y sus hombres obtienen una nueva victoria en un pueblo cercano a Zacatecas. Por ello, Natera ofrece al héroe el grado de coronel, pero si nos fijamos bien, es en realidad Luis Cervantes quien llama así a Demetrio, haciéndonos ver la influencia que llega a tener este consejero que sería reinterpretado en posteriores novelas mexicanas de la Revolución. Por otra parte, Demetrio descubre que su nombre se está convirtiendo en una leyenda viva, cuando escucha por boca de Alberto Solís el relato de sus hazañas, compuestas y aderezadas de tal suerte que él mismo no las conociera. Por lo demás, aquello también sonaba a sus oídos, que acabó por contarlas más tarde en el mismo tono y aun por creer que así habíanse realizado. La segunda parte de la novela coincide con el mitema de la apoteosis. El poder de los revolucionarios es claro, al punto de que lo emplean no en beneficio de la revolución, sino del propio. Es en este punto cuando se integra al grupo La Pintada, una soldadera que, al inicio, se hace amante de Demetrio. Tras los excesos del alcohol, el saqueo y la pendencia, Demetrio obtiene lo que, en función del esquema de Joseph Campbell, sería la última gracia. Nuevamente, esta es ofrecida por el Curro Luis Cervantes, y se trata de una insignia del águila a punto de devorar una serpiente, símbolo del escudo nacional mexicano. Y tras esta, llega la etapa del retorno, aquella que en la novela se encuentra más tergiversada con respecto a la estructura inicial planteada. Demetrio regresa a su tierra junto a sus hombres para rendir cuentas con el cacique Don Mónico, responsable de que Macías sea perseguido de manera injusta. Cuando llegan a la casa, pretenden saquearla como llevan haciendo desde la etapa de apoteosis, pero en vez de eso, el jefe ordena quemar la casa. Nadie comprendió el extraño proceder del general, excepto los lectores, quienes entendemos la similitud entre esta orden y el incendio que Demetrio contempló al inicio de la novela. Ciertamente, el líder de los rebeldes, ahora coronel, no se evade de la participación en las acciones más degradantes. Con todo, su actitud es más contenida que la de, por ejemplo, el güero Margarito, que sin reparo pasa de la mera picaresca a la delincuencia más impúdica. Insistimos en que no es un héroe inmaculado. Basta acudir al momento del rapto de Camila, la joven que la atendió durante su recuperación, y a la unión que pasan a mantener, no del todo consentida. Pero en Demetrio hay una serie de principios que le impiden excederse más que sus hombres. Desde el principio de la novela, cuando su mujer le reprenda por no matar a los federales que lo ultrajaron, este se justifica diciendo que seguro que no les tocaba todavía. Su autoridad se mantiene intacta, pero no impide la degradación de sus hombres. Muestra de ello es este fragmento, inicio del 9º capítulo de la segunda parte. Narices por aquí, patas por ahí, dientes y ojos por acá. Una descripción fragmentaria, rota, que recuerda una obra cubista y que es muestra, además, de la dirección vanguardista que tomaría Zuela con algunas de sus novelas, como La Malora o La Luciérnaga. No podemos extrañarnos del comportamiento de estos revolucionarios cuando tienen como referencia a Francisco Villa, cuyos orígenes son claramente los de un bandido, y un bandido puede tener poder, pero no para emplearlo en un cambio significativo en la sociedad. Aún así, la revolución también va siempre asociada a la violencia, un tema presente en toda la segunda parte. Solo hay que ver el tema del yo maté que la abre, que pasa de boca en boca entre los bandidos. Y esta violencia afecta incluso a ellos mismos. Camila muere a manos de La Pintada, cerrando así el mitema de la mujer como tentación.
Por otra parte, el güero Margarito se suicida, y Pancracio y el Manteca, otros hombres cercanos a Demetrio, se apuñalan el uno al otro. En la tercera parte, el Curro Cervantes nos hace saber por carta que ha dejado de lado la revolución y al grupo, justo antes de que inicie la decadencia. Los ideales de la revolución ya son cosa vana, y ahora los mismos revolucionarios se matan entre ellos. Por tanto, si Demetrio y sus hombres antes eran recibidos con agrado en los pueblos por los que pasaban, ahora no obtienen sino el desprecio de sus habitantes. Ante la falta del consejero, la vacante es cubierta por Valderrama, un poeta loco que ama irracionalmente a la revolución como al volcán que irrumpe. Es decir, ya no hay propósito en mente, tan solo la lucha en el frente. Otro rasgo inherente a estas, los revolucionarios no consiguen mantenerse arriba, y si lo hacen, solo será para rodar hacia abajo. Entonces, ¿qué mueve a Demetrio a seguir luchando por esta causa? Pregunta que se hace más relevante cuando, tras 2 años de ausencia, se reencuentra con su esposa y su hijo. La respuesta nos la ofrece en el comentario más destacado de la obra. Toma una piedra y la arroja al fondo de un cañón. Mientras la observa caer, dice: «Mira esa piedra, cómo ya no se para». Al final de la obra, los de abajo están donde tienen que estar. El último tiroteo de la novela difiere completamente de la victoria inicial. En esta ocasión son los hombres de Demetrio quienes son acribillados ante las balas de ametralladora. El jefe, por su parte, dispara y no falla un solo tiro. Su caída es inevitable, pero aun sospechando de antemano que le iba a pasar algo, como dijo capítulos atrás, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Tras el debate que se desató en prensa, el Universal Ilustrado decidió publicar los de abajo nuevamente. De igual manera, ediciones piratas irían surgiendo por toda Hispanoamérica. A este éxito le seguirían diversas adaptaciones, unas teatrales, como la de 1950, que supervisó el mismo Azuela, y otras cinematográficas, como la dirigida por Chano Ureta en 1940, cuyos fragmentos han podido verse en este vídeo. Así, Azuela quedó consagrado como el novelista de la revolución, aunque no se libró de ciertas críticas que lo hacían ver como alguien contrario a los ideales revolucionarios. Se me acusa de no haber entendido la revolución. Vi los árboles, pero no vi el bosque. En efecto, nunca pude glorificar pillos ni enaltecer bellaquerías. Lo cierto es que los de abajo no sirve como panorama completo de la Revolución Mexicana. Es tan solo un acercamiento a una etapa concreta en un espacio determinado. No hay mejor defensa para este escritor que la que él mismo ofreció cuando afirmó que, como escritor independiente, su norma fue la verdad. Mi verdad, si se quiere, pero de todos modos lo que yo he creído que es.